Hermanos y hermanas, bienvenidos a este análisis de sección bíblica que hemos titulado Los 144,000 trabajadores con salario en el monte Sión. Impresionante, pero así lo enseña la Biblia. Para ello vamos a dirigirnos a la sección bíblica descrita en Jeremías, el capítulo 31, verso 15 y el verso 16, que a mí como ministro del Evangelio me llama sumamente la atención y se darán cuenta por qué. Jeremías 31, verso 15. Así dice el Señor: se oye una voz en Ramá, lamento y amargo llanto. Subrayen esto: Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto es profecía. Luego leo Jeremías 31, 16. Así dice el Señor: reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Si notan que ese tema tiene relación con el trabajo, porque dice salario hay para tu trabajo. Pero el contexto de esta frase es que Raquel estaba llorando desconsoladamente por sus hijos porque perecieron. Ok, para todos los que sabemos por experiencia propia, porque estudiamos a diario las profecías de la Biblia, sabemos que Raquel fue la madre de dos hijos. En este caso, podemos poner de este lado a José y por este otro lado a Benjamín. Entonces, estos dos hijos fueron de Raquel. Dice lo que hemos dado lectura, que Raquel estaba llorando por sus hijos porque sus hijos perecieron. Ahora la pregunta sería, ¿esto fue real o no fue real? La respuesta es que no fue real y les explico por qué. Porque Raquel sí tuvo a estos dos hijos, a José y a Benjamín, pero Raquel, al dar a luz al segundo y último hijo, que fue Benjamín, Raquel murió en el acto de dar a luz. Por lo tanto, Raquel no vio crecer, por decirlo así, a sus dos hijos, especialmente a Benjamín. Por lo tanto, Raquel no pudo haber llorado por la muerte de sus dos hijos, porque ella murió antes que ellos. Entonces, si eso no ocurrió, significa que lo que nos dice aquí Jeremías no es literal, sino que es alegórico, es decir, es simbólico. Leámoslo nuevamente, Jeremías 31, verso 15. Así dice el Señor: se oye una voz en Ramá, lamento, amargo llanto, Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces, puesto que los hijos quedaron vivos y la que murió primero fue Raquel, entonces esto es simbólico. Raquel, ¿a qué simboliza? Simboliza a la madre del pueblo de Dios. Y ahora se los voy a explicar. Es sumamente interesante que los dos hijos de Raquel, uno quedó en el reino del sur y el otro quedó en el reino del norte. A ver, para los que no tienen tanta idea de lo que estoy hablando, les explico un poco más. El reino de Israel, que eran las 12 tribus, fue gobernada por David, por Salomón y por otro personaje más. Ahora, observen esto. Después de la muerte de Salomón, las 12 tribus se dividieron, formaron dos reinos, pues. De un reino, dos reinos. Unos quedaron al norte y otros quedaron al sur. Ahora, como eran 12 tribus, el que quedó al norte estuvo formado por 10 tribus. Y por ser la mayoría, entonces se quedó con el mismo nombre, Israel. Entonces el que quedó al norte se llamó el reino de Israel, porque era la mayoría. Pero dos de las 12 formaron otro reino en el sur. Y a este reino, que eran dos tribus, era Judá y Benjamín. Si notan, Judá y Benjamín formaron el reino de Judá. Entonces tenemos ya estos dos reinos, uno al norte y uno al sur. Uno de los hijos de Raquel quedó en el reino del norte. José quedó en el norte. Y Benjamín quedó en el reino del sur. ¡Qué interesante! Uno en cada
reino. Por eso es que decimos que Raquel fue la madre de el pueblo de Dios, en este caso del reino ya dividido. Ahora es interesante también notar que la parte o la sección del norte, que era Israel, las 10 tribus, vino una nación poderosa llamada Asiria y los conquista y los lleva esclavos. Luego queda solo el reino del sur, que era Judá y Benjamín. Pero luego viene y surge otra nación poderosa llamada Babilonia y los conquista al reino del sur, al reino de Judá, y los lleva cautivos y varios mueren. En ese sentido, la profecía estaba señalando que tanto el reino donde quedó José, un hijo de Raquel, y el reino donde quedó el otro hijo de Raquel, que era Benjamín, el reino del sur, ambos reinos fueron conquistados y mucha gente de esos reinos murió, pereció. En ese sentido, la profecía estaba señalando a Raquel llorando por sus hijos, porque tenía que ocurrir esta destrucción masiva a través de estos reinos conquistados. Si notan entonces qué maravillosa es la profecía. Pero en medio de esto que estoy explicándoles, la profecía nos señala que así como fueron llevados cautivos el reino del norte y el reino del sur, la profecía nos señala que tienen que regresar. Miren, Jeremías 31, versículo 16. Así dice el Señor: reprime tu voz de llanto y tus ojos de lágrimas, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Entonces, el enemigo, que era Siria, los llevó cautivos, y por eso había que llorar desconsoladamente. Babilonia los llevó cautivos al reino del sur, al reino de Judá, los llevó cautivos. Entonces los dos reinos fueron llevados cautivos y fueron esparcidos hasta hoy. Ahora lo interesante es que la profecía dice que tenían que regresar y todavía nos da más luz. Jeremías 31, el versículo 17. Esperanza hay también para tu futuro, dice el Señor. Los hijos volverán a su propia tierra. ¿Qué hijos? Los reinos que fueron esparcidos tienen que regresar a su propia tierra. ¿Qué significa esto? Oigan muy bien. Los que regresaron fueron los judíos de Babilonia después de 70 años de cautiverio. Pero déjenme decirle que la ciencia nos respalda, la historia nos respalda, secular y bíblica, que no todos los judíos regresaron de Babilonia. Algunos forzados regresaron. Lo que significa es lo que Santiago 1:1 declara: saludos a las 12 tribus que están esparcidas. A ver, ¿cómo están las tribus? Esparcidas, porque Santiago 1:1 dice: saludos a las 12 tribus que están esparcidas. Entonces lo que significa es que la profecía todavía se va a cumplir, que el pueblo de Dios, llámese reino del norte o reino del sur, que fueron esparcidos, tienen que regresar. ¿Cuántas tribus? Las 12 tribus. Ahora, ¿cómo se va a cumplir esta profecía? Se va a cumplir con lo que dice Apocalipsis 7, versículo 3, los siervos de Dios. Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número de sellados, 144,000 de todas las tribus, que son 12, de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Sí notan? Entonces las 12 tribus, hoy en el número 144,000, son los que van a cumplir esta profecía enigmática. ¿Cómo así? Porque dice Jeremías 31, verso 16: y salario hay para tu trabajo, y volverán de la tierra del enemigo. Y luego Jeremías 31, 17: y los hijos volverán a su propia tierra. Entonces estas tribus, estas 12 tribus, ya en el número 144,000, van a regresar a su propia tierra. ¿Y cómo yo lo sé? Dice ahí en Jeremías 31, 16, dice: regresarán los hijos a su propia tierra. Pero no dice por lo menos un nombre de la tierra. Pero Jeremías 31, versículo 12, sí lo dice. Jeremías 31, 12. Y vendrán y alabarán en lo alto de Sión
Entonces observamos que el lugar donde van a regresar es la Tierra Santa. Es donde está ubicado el Monte Sión. Por eso dije que los 144,000, las 12 tribus, ahora tienen que regresar a su propia tierra basado en la Biblia. Y dice la Biblia, Jeremías 31:12, que es en lo alto de Sión, es decir, en el monte Sión. Ahí se va a cumplir la profecía. Por eso es que Juan el Revelador en Apocalipsis 14, el versículo 1, en visión declara: miré y vi al Cordero, a Cristo, y de pie sobre el monte Sión, en lo alto de Sión, el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Entonces, en lo alto de Sión, o en el monte de Sión, estará el Cordero, Cristo, y con él 144,000. Pero estos 144,000 en realidad son las 12 tribus. En realidad son el Israel moderno. En realidad es el verdadero pueblo de Dios. Por eso es que hoy estamos trabajando insistentemente en cada grabación, en cada video, en cada transmisión en vivo. Insistimos. Viene juicio de los vivos y sobrevivirán 144,000 sellados. El pueblo antiguo de Dios, aquel pueblo que fue dividido, pero la promesa es de que Dios los va a reunir. Dios. Y Juan fue testigo de ese cumplimiento. Todavía para nosotros está en futuro. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los 144,000 trabajadores con salario en el monte Sión. Cuando digo salario, significa que van a recibir una recompensa por su trabajo. ¿Y cuál va a ser la recompensa que van a recibir los 144,000? Déjenme decirles que Dios también paga. Si el diablo paga, entonces puedo decirles que Dios también paga. Les voy a citar y voy cerrando ahí con broche de oro toda esta serie. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Porque la paga o el salario del pecado es la muerte. Sigue trabajando para el mundo, sigue trabajando para lo secular, sigue trabajando para el diablo, sigue pecando. Dice aquí Romanos 6, 23, porque la paga o el salario del pecado es la muerte. Entonces, si sigues trabajando para lo secular y para el diablo, el resultado final, tu pago, tu salario va a ser la muerte. Si el diablo da como salario muerte, entonces Dios, ¿qué va a dar como salario a los 144,000 trabajadores en el monte Sión? ¿Qué les va a dar? ¿Qué les va a dar a este grupo especial de trabajadores? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, los 144,000 trabajadores con salario en el monte Sión significa que los 144,000 van a tener vida eterna y estarán en la cumbre del monte Sión. Pero antes de llegar allá, usted tiene que prepararse y sumarse juntamente con su servidor y dar un fuerte pregón. Pero vean, estuve y he estado en varios países. Centroamérica lo he recorrido, México también, Norteamérica, Estados Unidos lo recorrí, gloria a Dios. De rincón a rincón, hice obra misionera, conozco a nuestra gente, al pueblo de Dios. En Europa, en el Medio Oriente, lo más lejano que he llegado al Medio Oriente, y le he predicado a la iglesia adventista. Todavía me recuerdo cuando le estaba predicando en inglés a una iglesia donde habían negritos, pero eran adventistas. Y el único medio para llegar a ellos era el inglés. Y en inglés les di el tema del juicio de los vivos, Ezequiel 9, se los dije. Y ellos no lo sabían. Y por eso insistimos que antes de que ocurran todos estos eventos, usted se tiene que preparar. ¿Y cómo puede prepararse? A través de la agencia misionera AMI con sede aquí en Guatemala. A través de cursos, por mencionar el testimonio de Jesús, que son 22 lecciones. El segundo curso, Daniel, el perfecto arte profético. Y el tercer curso, Apocalipsis, el perfecto arte profético. Una preparación intensiva es lo que urge para el pueblo de Dios. ¿Cómo lo puedes solicitar? A través de nuestro número de WhatsApp, el signo más 502 42 29 77
86. Y felicitaciones a todos nuestros queridos estudiantes que ya lo han terminado, y a los que están en el proceso, y a usted que se va a sumar. Que el cielo los bendiga poderosamente. Amén.